Con el cristianismo, los elementos constitutivos del drama empiezan a aplicarse a los oficios religiosos. Y su representación tiene en principio lugar en el interior del templo, posteriormente en el exterior del templo, y más adelante llegan a constituirse en escenarios ambulantes que se instalan sobre pequeños tablados y se transportan de un lugar a otro en pequeñas carretas. También tiene lugar entonces en esas escenografías desmontables la representación simultánea de diversas escenas de ese drama litúrgico. Con ello se ofrece al espectador una secuencia ininterrumpida que permite el relato completo sin tener que recurrir a paradas intermedias para producir los cambios de escenografía o de vestuario. El teatro inglés más representativo es el que ofrecemos en esta diapositiva de Globe, donde tuvieron lugar las representaciones de los dramas de Shakespeare. De alguna manera se trata de una construcción que en cierto modo evoca nuestros corrales de comedias, salvando la forma circular en la que se agrupan diferentes galerías de pisos en torno a una especie de escena central donde tiene lugar la representación. También pudieron tener como antecedente los espectáculos de las luchas de animales. El escenario del teatro renacentista ya era distinto del medieval. Las comedias de Plauto empiezan a representarse en los jardines de los grandes palacios. Posteriormente empezamos a hablar ya de teatros cerrados, más pequeños, que mantienen el mismo esquema del teatro de la antigua Roma, pero entramos en la edad del humanismo y por tanto entramos en la época en la que las representaciones ya no tienen exclusivamente el tema religioso como modelo. Aparece la comedia del arte, aparecen los teatros de corte ya en el interior de los palacios a fines del 480, y en el siglo siguiente empiezan a aparecer ya los primeros teatros públicos. Tal vez el más representativo de todos ellos sea el teatro de la Academia Olímpica de Vicenza, obra de Andrea Palladio. La escenografía y toda la composición de la escena y lo que sugiere está imbuida de uno de los más grandes inventos del Renacimiento, que es la perspectiva. La perspectiva que permite conseguir una ilusión de profundidad, de fondo, de un espacio en 3 dimensiones, a pesar de tener unas dimensiones limitadas físicamente en ese fondo. El escenario cambia por completo, se adorna, se enriquece con todas esas estructuras de la Roma clásica y produce un acortamiento en la capacidad del auditorio extraordinariamente notable. No solo derivada de que se trata ya de un espacio cubierto, sino también en aras de buscar esa eficiencia en el rendimiento acústico de una sala que naturalmente incrementa su energía en el momento que es un espacio cerrado. Lo veremos a continuación gráficamente. Presentamos aquí el exterior de seguramente el más característico de los teatros renacentistas,
en la ciudad de Vicenza. Estamos hablando del teatro de la Academia Olímpica, construido por Palladio. Reúne todo cuanto representa el Renacimiento italiano. Estamos hablando de un edificio que hereda un poco la estructura del teatro clásico de la antigua Roma, con un graderío muchísimo más cercano aún que el del teatro de la Roma clásica, con un espectador que se sienta a una distancia no superior a 20 metros del escenario. Se sigue manteniendo todo ese peristilo trasero de cierre en torno a la planta de ese graderío. Es una planta ya elíptica. Aparece por primera vez el plano frontal, es decir, lo que posteriormente se han dado en llamar el proscenio, el muro de proscenio, que a modo de ventana permite la comunicación de los espectadores con el escenario. Estamos hablando ya de un teatro cerrado, conscientes de las ventajas que representa para la acústica de los edificios en cuanto al aislamiento de cualquier ruido exterior y también el incremento de la señal sonora que se produce en el escenario. También hay que referirse a otro de los grandes inventos del Renacimiento, la perspectiva, y en qué medida ese espacio longitudinal en la proporción de 4:1, que es el escenario de los viejos teatros de la Roma antigua, se convierte en un espacio con una tercera dimensión. Es decir, y aparecen ya las entradas al mismo, que tradicionalmente eran entradas laterales y una central, se convierten en 5 en el caso del Teatro Olímpico de Vicenza, que muestran perspectivas habilidosamente resueltas mediante escenografías corpóreas que proporcionan una sensación de profundidad absolutamente, decíamos, absolutamente inédito. Vemos aquí en la planta la disposición del graderío con arreglo a esa geometría elíptica, cercada exterior y superiormente por ese peristilo que configura el entorno inmediato de la propia sala de audiencia y lo separa de las escaleras que en ambas esquinas constituyen el elemento de acceso a ese graderío. Se aprecia perfectamente ya ese elemento de frontera que constituye el muro de proscenio, en el cual se abre esa ventana que permite poner en comunicación a los espectadores con el escenario, y cómo la planta del mismo se construye a partir ya de unas entradas que suman el número de 5, coincidiendo con la entrada central y en fondo. Vemos cómo el espacio muy acotado de esa, pudiéramos llamar, caja escénica, se prolonga con ese cierre semicircular para dotar de mayor profundidad e importancia a la calle central. En esta imagen ya del interior de la sala podemos reconocer el graderío, la disposición de una orquesta ligeramente rehundida en torno a 1,5 metros bajo el nivel del escenario, y cómo se reconoce ya perfectamente, como decíamos, el muro de proscenio, que significa ya una ventana abierta a todo un espacio ricamente ornamentado con esas composiciones que vienen de los antiguos templos de la Roma clásica, donde puede reconocerse ya alguna de esas perspectivas construidas sabiamente para dotar de mayor profundidad
a la imagen de la escena. El techo que cubre la sala significa ya una apoyatura que refuerza la señal acústica como para hacerla mucho más audible e inteligible, y cómo se reconoce todo el cierre que constituye el referente inmediato de los teatros de la Roma clásica, cómo se reconoce, como digo, la estructura de esos teatros. En esta otra imagen, tomada desde otro punto diametralmente opuesto, también ofrece alguna perspectiva de esas escenas, de esas escenografías corpóreas que Scamozzi concibe y realiza en el Teatro de la Academia Olímpica, que permite dotar de una extraordinaria profundidad a través de esa perspectiva forzada, dotar de una mayor profundidad a la escena en la que se mueven los actores. Vemos aquí efectivamente esa perspectiva forzada que permite ofrecer al espectador una sensación de realidad no concordante con esta misma realidad, proporcionando la sensación de un fondo que realmente no tiene. El teatro renacentista constituye el primer referente ya de los teatros modernos, y el primero de los teatros cerrados que, en principio, de titularidad, vamos a decir, privada en esos viejos palacios, pasan a convertirse ya en un teatro público, patrimonio de la colectividad.